Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos acompañan en línea. Una vez más, a nombre del equipo Generación HD, les damos la cordial bienvenida al curso de Seguridad Social a Largo Plazo, en los que abordaremos los principios de la Ley 65, que es la Ley de Pensiones. Para ello, tengo el agrado nuevamente de presentar a ustedes al expositor, al doctor Benjamín Herrera Solís, que es experto en temas de seguridad social. Él es abogado titulado de la UNSA, es docente asesor, exfuncionario del INACES, ASINSA y el ASUS. Dentro de su formación cuenta con el diplomado en Derecho Constitucional emitido por la Universidad Salesiana, un diplomado en el nuevo Código Procesal Civil emitido por el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, diplomado en el área procesal penal emitido por la Universidad Franz Tamayo, cuenta con un diplomado en Educación Superior emitido por la Universidad Salesiana. Actualmente él cursa la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian. Asimismo, cursa la maestría en Derecho Penal y Procesal en la Universidad Gabriel René Moreno. Recordar a todos ustedes que vía WhatsApp pueden enviar sus preguntas sobre la temática, las mismas que serán absueltas a la finalización de la exposición. Una vez más, sean ustedes bienvenidos. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, Ninoska. Buenas tardes, licenciado Herrera. Buenas tardes, tengan todos ustedes que están conectados a través de este medio que es el Facebook Live Generación HD, ¿no? Esperando siempre que estemos bien de salud, ¿no? Ya que la coyuntura en estos tiempos es muy preocupante, ¿no? Y que con sinceridad a la clase trabajadora y a toda la ciudadanía en general está afectando pues con esto del COVID-19. Pero pidamos al Altísimo siempre, ¿no? Que estemos en constante oración, que estemos también tomando las medidas necesarias en cuanto a contingencia de bioseguridad en nuestras actividades personales, en nuestras actividades laborales, en nuestras actividades sociales, ¿no? Ya que es importante siempre tener protocolos, ¿no? De seguridad en todas nuestras actividades que desarrollamos día tras día. Y por supuesto, ¿no? El tema del día de hoy, dando continuación a lo que fue la anterior semana, seguridad social en Bolivia a corto y a largo plazo, ¿no? La anterior semana hemos tocado todo lo que se refiere a seguridad social a corto plazo y que de seguro, con toda seguridad, ha absorbido muchas dudas, muchas interrogantes, de las cuales en el transcurso de los días hemos ido comentando seguramente nuestras actividades laborales, ¿no? Y hoy nos toca tocar lo que es seguridad social a largo plazo, ¿no? Ya que constitucionalmente nos refiere, ¿no? En nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 45, donde señala claramente, ¿no? Que todas las bolivianas y bolivianos tienen el derecho a acceder a la seguridad social como un derecho fundamental, ¿no? Y a la vez es el principio de la universalidad expresado constitucionalmente, ¿no? Y por consecuencia de este artículo, ya desde el año 1956 está en vigencia lo que es el Código de Seguridad Social, ¿no? Nosotros hemos visto un poquito para refrescar la memoria que este código desde el año 1956 en su artículo 1 se autodefine, ¿no? Como un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, ¿no? Y consecuentemente da la continuidad de sus medios de subsistencia en la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de personas inutilizadas y para la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. Aquí menciona claramente toda una cobertura en cuanto a normativa legal vigente para proteger, por sobre todas las cosas, a la clase trabajadora. Y el día de hoy, ¿no? Vamos a tocar directamente lo que es el objeto de la ley 065, la ley de pensiones. También vamos a tocar lo que es el proceso de jubilación, el proyecto, ¿no? De ley de la devolución parcial de aportes, ¿no? Que está muy criticada en algunos casos muy apoyada también, que en
en la misma ley de pensiones, en el artículo 79, también menciona, ¿no?, lo que es los retiros temporales, ¿no?, retiros totales o parciales, pero lógicamente esto tiene que ser de forma voluntaria. Todos estos detalles el día de hoy la vamos a abordar. También vamos a tocar un poquito de lo que es la reglamentación del Código de Seguridad Social, ¿no?, que se refiere a reglamentar, a regular y ampliar el Código de Seguridad Social, ¿no?, de acuerdo a la coyuntura y la dinámica, ¿no?, que atraviesa nuestro país, ¿no? Sin más preámbulos, doy nuevamente la bienvenida al licenciado Benjamín Herrera para que pueda el día de hoy ampliar todo este contenido. Licenciado Herrera, tenga usted muy buenas tardes y adelante, por favor, con su participación. Muy buenas tardes nuevamente a Generación HD. Muy buenas tardes, estimado Gensi, estimada Ninoska. Hoy nos encontramos aquí para exponer lo que es la segunda parte de lo que es nuestro seguro social a largo plazo en este momento. No se olviden ustedes, como indicó Gensi, hay un preámbulo que lo hizo acertadamente. La seguridad social en Bolivia fue producto de varios movimientos sociales y todo lo demás, y recién el 14 de diciembre del año 1956 es promulgado nuestro Código de Seguridad Social. A la fecha ya está con 80 años de vigencia, ha sufrido varias modificaciones, varias abrogaciones de artículos, derogaciones de la misma forma del principal documento. A la fecha sigue vigente, pero ha sufrido bastantes modificaciones. Y uno de los primeros regímenes que atiende lo que es la seguridad social es pues el régimen social del corto plazo y del largo plazo. La anterior semana hemos explicado algo resumido lo que es el seguro social a corto plazo, qué son los entes gestores, a qué tenemos derecho los trabajadores dependientes o por cuenta ajena. Y ahí hemos explicado cuáles son las funciones de los entes gestores, qué obligaciones tienen de atender en el tema de las prestaciones, porque no se olviden, esto es una contraprestación. El empleador paga el 10% por cada trabajador de su sueldo para que reciba una atención médica, con la finalidad de cuidar el capital humano, como bien lo dijo Gensi. También, dentro de lo que es el seguro social, tenemos el largo plazo, y es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y el seguro social de largo plazo abarca lo que son rentas de viudez, rentas de orfandad, rentas de vejez y rentas por muerte. Y ese tema lo vamos a avanzar. Pero aquí hay que, antes de avanzar en el tema, tenemos que aclarar los siguientes aspectos. Uno de los primeros aspectos es de que la seguridad social en Bolivia, como muy poco de la región, está dividido en dos, en el largo plazo y en el corto plazo. Dentro de lo que es el seguro social a corto plazo, tenemos la ASUS como autoridad de supervisión. Y en el largo plazo tenemos la APS, que es la Autoridad de Supervisión de Seguros y Valores. Ella es la entidad que tiene por finalidad de supervisar lo que está haciendo el SENACIR, lo que hace las AFPs. También es importante poner en conocimiento de que nuestro seguro a largo plazo ha sufrido modificaciones, y eso lo vamos a desarrollar en el tema. Es de que el seguro social a largo plazo tenemos dos tipos: el del Sistema Nacional de Reparto, el SENACIR, que ha funcionado hasta abril del año 1997, y después, a partir de mayo de 1997, ya entra en vigencia y en funcionamiento lo que conocemos ahora las administradoras de fondos de pensiones. Y la estructura de la exposición se basa en lo siguiente. En el punto 1 tenemos el seguro a largo plazo.
En el punto 2 tenemos objeto y principios de la ley 065 de pensiones. En el tercero vamos a explicar el día de hoy el proceso de jubilación a aquellas personas que han aportado en el Sistema Nacional de Reparto, como también aquellas personas que ya han aportado desde mayo de 1997 lo que conocemos a las AFPs. Y el punto neurálgico que en estos momentos ha tomado ya cuerpo, porque al principio era solamente que unos cuantos decían queremos la devolución de nuestros aportes. Ahora ya ha tomado cuerpo en razón de que un senador de Potosí, el senador Rodríguez, Edwin Rodríguez, ha presentado un proyecto y esto ya lo está convirtiendo como iniciativa propia, como iniciativa ciudadana, recolectando firmas y todo lo demás. Estos puntos lo vamos a tratar en la presente exposición, para lo cual empezamos, por favor. Decimos, el artículo 45 de nuestra Constitución Política del Estado, en su parágrafo 3, nos habla de lo que es el régimen de seguridad social. Y en lo que concierne al seguro social a largo plazo, habla de las rentas de invalidez, viudez, vejez y muerte, como también habla de aquellos casos que continúan de los riesgos profesionales, porque ahí vamos a ver, hay cuadros que se maneja en riesgos profesionales. Si un trabajador ha sufrido un accidente, la pérdida de un miembro inferior o superior, ya tiene una capacidad temporal o definitiva, puede recibir la renta de invalidez. Pero básicamente nosotros nos vamos a concentrar hoy día, tal como dice nuestro artículo 45, en lo que es en el largo plazo, la invalidez, viudez, vejez y muerte, que está consignado en el parágrafo 3 de nuestra Constitución Política del Estado. Ya en el 2010 se promulga la Ley 065 de pensiones, donde en su artículo 1 establece la administración del sistema integral de pensiones, así como las prestaciones y beneficios. Nos indica cómo van a ser administrados los fondos que son recaudados por las AFPs y cómo nosotros tenemos que entregar nuestras pensiones. Eso es básicamente lo que nos dice nuestro artículo 1, objeto de la ley. También es importante mencionar en el artículo 2 que tenemos 3 sistemas. El sistema integral de pensiones está compuesto por 3. 1, el régimen contributivo que contempla la prestación de vejez, invalidez por muerte y gastos funerarios. Ese es un régimen que abarca lo que es el seguro social a largo plazo. El otro régimen tenemos el régimen semicontributivo. Contempla la prestación solidaria de vejez, pensión por muerte derivada y gastos funerarios. Y tenemos un tercero, que esto lo hizo pues en 1993, cuando se creó el bono sol, ahora llamado renta dignidad. Este régimen es no contributivo y contempla lo que es la renta dignidad y los gastos funerarios. En los primeros 2 se benefician los trabajadores por cuenta ajena o trabajadores dependientes. En el tercer régimen están contemplados aquellos ciudadanos que no están bajo lo que es el paraguas jurídico de nuestro Código de Seguridad Social. Tenemos gente de la tercera edad que toda su vida ha trabajado en forma independiente o cuentapropista. Ya puede ser comerciante, agricultor, transportista, vivandero. Ese segmento de nuestra sociedad, de nuestra población, que ya ha cumplido antes 65, ahora con 60, se beneficia con la renta dignidad.
y al momento de fallecer, el Estado paga sus gastos funerarios que asciende a la suma de 1.800 bolivianos. Como ustedes podrán apreciar, en el artículo 2 nos describe el sistema integral de las pensiones en sus 3 regímenes: contributivo, semicontributivo y no contributivo. Y dentro de lo que es la normativa, y basándonos en lo que es nuestra última normativa vigente de la Ley 065, Ley de Pensiones, tenemos los principales principios. Y uno de ellos es el de universalidad, que nos dice es la protección y acceso de las bolivianas y los bolivianos a la seguridad social de largo plazo, sin que exista discriminación por el trabajo que realiza, por la forma de remuneración que percibe. ¿Qué nos quiere decir? Que el director general de una entidad pública, o como el gerente general de la Caja Nacional de Salud, hasta el último nivel, que es el portero, tienen el mismo beneficio. Obviamente lo que va a hacer la diferencia es la cantidad o el monto de aporte. Ahora, cuando hablamos del principio de interculturalidad, nos da la opción de que nosotros hacemos el tema de igualdad de oportunidades y derechos de convivencia entre las culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. En nuestro artículo 5 de nuestra Constitución Política del Estado describe las 36 naciones y los idiomas que están habilitados dentro del territorio nacional. Pero nosotros vamos a ser más críticos y más directos, indicando de que las culturas más conocidas son la cultura aymara, la cultura quechua y la cultura guaraní. Y hay una interculturalidad, y eso también es aplicado en el seguro social a largo plazo. Tenemos el de integralidad, es el otorgamiento de prestación de la seguridad social a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que está aportando tiene derecho a todas las prestaciones en un 100%. Esto no se hace de favor, está de acuerdo a sus aportes que hacemos. Y nos dice la norma, para beneficiarse de esto necesitamos 120 cotizaciones, para podemos llegar también hasta 360 cotizaciones. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Tenemos otro principio que es el de equidad, y nos dice que es el otorgamiento ecuánime de prestaciones por las contribuciones efectuadas a la seguridad social de largo plazo. Y aquí se ha visto por conveniente incluso ser más amplios para poder distribuir mejor los ingresos. No se olviden ustedes de que la normativa nos dice que tenemos que pagar ya el trabajador su aporte, el 10% de su sueldo, que va a su ahorro, a su cuenta individual de ahorro. Y aquí nos dice por equidad, por igualdad tenemos que actuar. Tenemos otro principio que nos habla de solidaridad. Es la protección a los asegurados menos favorecidos, con participación de todos los aportantes al sistema integral de pensiones. Y este principio ha sido muy bien aplicado en razón de que aquellas personas que ganan arriba de 13.500 bolivianos tienen que hacer un otro aporte equivalente al 0.5% del total ganado, pero este 0.5% va en forma solidaria para aquellas personas que tienen rentas mínimas. En el sistema de reparto y en las AFPs hay rentas bajas. Se ha visto en los medios de comunicación que existen rentas hasta de 350 bolivianos. Entonces, este 0.5% que se les cobra o que hacen un aporte solidario a aquellas personas que ganan arriba de 13.500 bolivianos va para aumentar esas rentas mínimas. También tenemos el principio de unidad de gestión.
Y nos dice, es la articulación de políticas, procedimientos y prestaciones en la seguridad social a largo plazo. Unidad de gestión, su nombre está bien clarito. Todas las unidades de las AFPs deben trabajar para dar la correspondiente prestación al seguro social a largo plazo. Aquella persona que necesita y recibe la renta de viudez tiene que tener el mismo trato y ahí tiene que actuar esa unidad correspondiente para que la beneficiaria ya viuda pueda beneficiarse de la renta de viudez. Economía. El principio de la economía es la gestión racional de los recursos de la seguridad social a largo plazo, manteniendo el equilibrio actuarial financiero para otorgar prestaciones y beneficios. Y lo que es el seguro social a largo plazo, se usa bastante lo que es la matemática actuarial. Y dentro del territorio nacional apenas debemos tener unos 10, exagerando 15 matemáticos actuariales. Ahí tenemos un serio problema en razón de que no tenemos matemáticos actuariales. Y estos de los matemáticos actuariales se necesita no solo para el largo plazo, también para el corto plazo. Y es importante mencionar de que cuando decimos economía, velamos pues de que los aportes que nosotros hacemos del 10% reciban un rédito importante y que evitemos los gastos innecesarios, que lastimosamente con la creación de la gestora este principio ha dejado un poco de lado en razón de que tenemos un ejecutivo que gana 72,000 bolivianos y lo único que hace es pagar la renta de vejez. Después tenemos el otro principio que es de oportunidad y nos dice reconocimiento otorgado de prestaciones y beneficios de la seguridad social a largo plazo en el momento en que el derecho corresponde. Y es importante mencionar de que este principio de oportunidad es muy bien aplicado en razón de que hoy en día ya estaba por desaparecer las AFPs y tenía que entrar en funcionamiento la gestora. Por cuestiones de software y todo lo demás, no ha sido posible. Y lo que tenemos que hacer es nosotros continuar buscando el beneficio a la seguridad social. Para los últimos dos principios que tenemos son eficacia. Y nos dice, es el correcto uso de recursos de la seguridad social a largo plazo para garantizar el pago de prestaciones y beneficios. Y aquí hay que hacer una crítica sana. Aquí nos vamos a eximir del tema político. Pero de los dineros que han recaudado las dos administradoras de fondos de pensiones, el gobierno central ya ha empezado a meter mano. Ya lo hizo en la gestión 2017-18, dando préstamos al sector agrario de Santa Cruz a bajos intereses con la finalidad de inyectar este sector, inyectar económicamente este sector. Ahora en este gobierno se ha ofrecido 600,000 empleos y pretenden sacar los recursos de lo que es el seguro social a largo plazo, metiendo mano, indicando de que se va a firmar pagarés y boletas y de pagos y todo lo demás, y esto inyectar para generar más fuentes de ingresos, de trabajos, perdón. Y la propuesta es 600,000 trabajos en esta gestión, cosa de que eso es bueno, nadie critica. Los 600,000 trabajos, empleos directos, indirectos, está bien. El problema es de que ellos deben tener respeto y este dinero no pueden tocar en razón de que es dinero de los trabajadores. ¿Y por qué sustento esto? Cuando un trabajador independiente recibe su boleta de pago, en la boleta de pago dice descuentos.
12.21%, eso lo vamos a ver un poco más adelante, y este 12.1% de su sueldo va directamente a las AFPs, un 10% va para su ahorro individual, un 0.5% va para gastos de administración, lo que pagamos nosotros a las AFPs para que administren nuestro dinero, y el 1.21% es para los riesgos profesionales. Y tenemos un otro principio, el de igualdad de género. Y eso es importante porque no solo se ha hecho en lo que es en el Seguro Social a largo plazo, ya se ha hecho y se practica lo que es la igualdad de género en todos los ámbitos para romper las brechas de desigualdad con preferencia a prestaciones beneficiarios a la Seguridad Social. ¿A qué quiero llegar con esto? Antiguamente, hablamos de los siglos, de las décadas 70, 80, 90, era donde el varón salía a trabajar y la señora se quedaba en casa a cuidar a los hijos y todo lo demás. Y eso ha ido cambiando, y eso es bueno. Ahora, la equidad de género sí se dio en la Asamblea Legislativa, donde la mitad de los diputados tienen que ser de sexo femenino, la otra mitad de sexo masculino. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya hemos aumentado el porcentaje de las señoras que aportan al Seguro Social a largo plazo. Eso es lo que nos dice el principio de equidad de género. Avanzando y decimos lo que es. A partir de ahora vamos a explicar lo que es la compensación de cotizaciones, pero quiero que me entiendan bien para que no digan que les hemos confundido peor. Esto es cómo se hace la compensación de cotizaciones y está enmarcado en la ley 065, pero aquí hay un pequeño detalle. Son los aportes hasta el 30 de abril de 1997. Hay casos donde su último trabajo ha sido en 1996, por darles el ejemplo. Y en ese entonces él era un joven que tenía apenas 30 años y ha aportado 10 años, por decirles. Y tiene que esperar a tener 60 años para poder tener la renta de vejez. Y como su último trabajo era hasta antes de abril de 1997, tiene que jubilarse por el Sistema Nacional de Reparto, por el antiguo sistema. Y es en ese sentido que vamos a trabajar esta primera parte. Después, aquellas personas que se han jubilado por las AFPs es otro tratamiento. Pero esa es la aclaración que debo hacerlo y es necesario mencionarlo nuevamente. Y decimos, existen dos procedimientos. El procedimiento automático, que nos dice que corresponde a todas las personas que figuran en la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se calcula con la primera fecha de afiliación y la última fecha de aporte al ente gestor en aplicación de la fórmula establecida por decreto supremo. Aquí estamos diferenciando, tenemos dos, el procedimiento automático y tenemos el procedimiento manual. El procedimiento manual nos indica que corresponde a todas las personas que no figuran en la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o que renuncien al procedimiento automático. El SENACI certifica el número de años de aportes al sistema de reparto, verificando la documentación del expediente presentado y las planillas salariales y de aportes del archivo histórico del SENACI. Es bueno recalcar y notar, antes de que entremos a la era digital, todo era manual, nuestras planillas eran derivadas al SENACI en forma física, y por este tema de que traslados y todo lo demás, había mucho extravío de documentos y se llegaba al punto donde el trabajador aportante tenía que demostrar que sí ha aportado. ¿Y cómo se hacía?
Yo conozco bastantes clientes que tienen bien guardadito sus boletas de pago. Y esa es una prueba fehaciente de que él sí ha trabajado. Y es más, proporcionaba información al Senacir. Entonces, que quede claro, tenemos dos procedimientos, el automático y el procedimiento manual. ¿Y cómo iniciamos nuestro trámite? Dirigimos al Senacir y presentamos nuestra cédula de identidad. Presentamos nuestra documentación, la cual es registrada, como también vemos todo lo que tiene que ver con nuestros aportes. Adjuntamos nuestra documentación necesaria. Segundo, decimos, una vez identificado el procedimiento, se llenará el formulario, que hasta el día de hoy lo usan, el UCC-1-01, y se le dará los requisitos al asegurado o derecho ambiente. Requisitos para el inicio de trámite por procedimiento automático. Necesitamos llenar una carpeta de compensación de cotizaciones. Necesariamente tenemos que contar con la fotocopia de la cédula de identidad, fotocopia del certificado de nacimiento computarizado, ahora que diga Estado Plurinacional de Bolivia, documentación de respaldo en caso de rectificación, modificación de nombres, apellidos o número de cédula de identidad. Este tercer punto es bien importante, en razón de que antiguamente, y eso se ha demostrado, alguna persona tenía hasta 3 certificados de nacimiento. El padre colocó Ronald Mills y un tercer nombre, Obed. Y la madre decía, el tercero me gusta, yo lo veía escrito Ronald Mills. Y llegaba un tercero y le ponía, no, ni Ronald, ni Mills, ni Obed, yo lo que quiero que se quede como Ronald. Y se generaba 3 certificados de nacimiento. Y ahí, como no había sistematización, pareciera de que hubieran 3 personas, pero solo se trataba de una sola persona. Y eso se ha dado hasta finales del siglo XX, hasta 1999. Después de eso ya ha sido digitalizado todo y es imposible que ahora una persona tenga dos certificados de nacimiento, en razón de que si logran hacerlo eso, uno hay que anularlo mediante el procedimiento administrativo. También tenemos que presentar la última boleta de pago, y aquí es importante, nos dice a octubre de 1996. No se olviden que en noviembre fue promulgado la ley, la 1732, y decían las AFPs ingresaron a trabajar en mayo de 1997. También tenemos que presentar el extracto o fotocopia de la cuenta, actualizando también la planilla legalizada, certificado de salario con respectivos descuentos de ley. Esto te lo puede hacer en la entidad que has trabajado. En el INASE, en el INASES, nosotros cuando trabajaba en el área de personal, hemos emitido certificados de trabajo del año 1976, 1980, 84, cuando funcionaba el Instituto Boliviano de Seguridad Social, porque los archivos, la documentación se queda. Y es por eso de que ustedes saben a qué portador de los documentos originales puede emitir un certificado de trabajo o de aportes en este caso. Y lo que conocemos, la calificación de años de servicio. Y esto hay una unidad específica que depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde te dan tu calificación de años de servicio y obviamente que tiene que ser como máximo a octubre del 96, siendo que son sus aportes solamente hasta ahí. Y tenemos el formulario UCC-UAM-02 y la nota de aclaración del último salario. Estos son los requisitos que nos pide en el sistema de compensaciones Senacir. Y en el manual casi es lo mismo, tenemos la carpeta
de trámite, el formulario o expediente, la fotocopia de identidad, certificado de nacimiento, documentación de respaldo, en caso de rectificación de nombres, como les he explicado, existen esos casos, la última boleta de pago, el extracto y el formulario. Y es bueno y importante mencionar los documentos por sector. Tenemos el grupo de la administración pública, y dentro de la administración pública presentan los formularios de afiliación del ente gestor. En este caso puede ser el de la Caja Nacional de Salud, puede ser de la Caja Petrolera y todo lo demás, porque dentro de lo que es el territorio nacional tenemos 8 entes gestores y varios seguros delegados. También dentro de lo que es la administración pública presentamos la calificación de años de servicio, lo que conocemos el CAS. Y el CAS es el cómputo general y desglosado de tus aportes que has hecho a la administración pública. También presentamos la documentación de respaldo, como también los formularios exigidos. Dentro del sector minero, de la misma forma, presentamos el formulario del ente gestor. El grupo universitario presenta el certificado de aportes emitido por el Seguro Social Universitario. Presentan los formularios de afiliación del ente gestor, en este caso el Seguro Social Universitario de La Paz, que es de la Universidad Mayor de San Andrés. Presenta el formulario de baja del ente gestor. Y tenemos otro grupo que es de COSMIL, ahí están los militares. Y tenemos varios grupos que, bueno, casi son reiterativos o repetitivos los requisitos. Como les dije, existen 2 tipos de compensaciones de cotizaciones, y a lo cual se suma el cálculo del salario cotizable actualizado. Tenemos una fórmula. Esta fórmula se mantiene. He visto a principios de año una entrevista donde la directora de la Autoridad de Seguros y Pensiones hace una aclaración cuando una persona va a entrevistar, y en vez de aclarar hace todo un enredo en cuestión de cómo se maneja estos cálculos. Y aquí hay que ser serios, aquí no podemos modificar las fórmulas y todo lo demás. Y en ese sentido nosotros, esto está estipulado en lo que es la ley 065, esto de las fórmulas. ¿Por qué decimos el índice de vida en Bolivia es 100 años? Y en base a eso te lo calculan, y es por eso que tenemos nuestras rentas. ¿Ya? Y aquí hacemos un pequeño cuadro, resumen del proceso automático. Nos vamos a plataforma, recabamos nuestros requisitos, llenamos los formularios, hacemos nuestro registro de cuadro de cotizaciones, presentamos nuestro taller de calificaciones, la comisión de prestaciones da el tema del formulario de cálculo, y después nos entregan el certificado de el cuadro de cotizaciones, de compensaciones, perdón. Y en el manual tenemos la plataforma, requisitos llenados por el formulario, llenar el formulario, perdón. Tenemos el registro, tenemos la certificación, tenemos el taller de capacitaciones, el formulario de cálculo, y si acepta el certificado o rechaza, se interpone un recurso de reclamación, que eso está estipulado en la ley 2341, que es el derecho administrativo. Se puede hacer una apelación, se puede ir al tribunal departamental e incluso llegar al recurso de casación. Esto siempre y cuando tu cálculo o tu cuadro de compensaciones tú no estés de acuerdo. Y el formulario de cálculo está basado en lo siguiente. Previo a otorgar el certificado de compensaciones de cotizaciones, el SENACIR emitirá el formulario del cálculo, donde se da a conocer el procedimiento automático, la densidad de aportes, el monto mensual o el global, y a partir de la notificación tendrá 30 días hábiles administrativos para aceptar o renuncia voluntaria. Esto es básicamente el procedimiento en lo que es las AFPs. Te emiten el certificado, ya sea dentro del procedimiento automático o manual, y
hay dos opciones, de que aceptes o rechaces. Si se aceptas, dentro de los 30 días ya puedes beneficiarte de tu renta. Eso es básicamente lo que es nuestros cuadros, nuestros procesos. Y en la última parte decimos de que el certificado de compensaciones de cotizaciones será registrado en la AFP para su efectivización previo cumplimiento de requisitos para acceder a una prestación en el Sistema Integral de Pensiones, en la Ley 065. Y este certificado de compensación de cotizaciones puede ser global y será registrado en la AFP para su acreditación en su cuenta individual provisional al cumplimiento de los 55 años varones. Bueno, esto es con la antigua ley, y 50 años mujeres. Y aquí tenemos un cuadrito donde están lo que es nuestra autoridad de pensiones y seguros. Tenemos lo que es nuestras AFPs Previsión y Futuro de Bolivia. Tenemos lo que es el SENACIR y tenemos la gestora. Y el procedimiento es el siguiente. Se realiza todos los trámites en el SENACIR, y aquellas personas con la ley que se creó el número 1732 nos dicen aquellas personas que han nacido en los días impares 1, 3 y hasta llegar al 31, directamente iban a formar parte o iban a afiliarse a la AFP Previsión. Y aquellos, al revés. En Previsión están los pares. Eran el 2, 4, 6 hasta llegar al 30, eran directamente afiliados. Y en el caso de Futuro de Bolivia eran los impares, los que nacían del 1, 3, 5 y hasta llegar al 31 iban directamente a ser afiliados. Apareció el tema de la gestora, tenemos la autoridad de pensiones y seguros, y una vez de que nos presenten el certificado, nosotros podemos beneficiarnos de nuestra pensión de vejez solidaria. Eso es lo que era el cálculo para aquellas personas en el Sistema Nacional de Reparto. Y es bueno reiterar lo que voy a mencionar. En el SENACIR, para pagar a un pasivo, se necesitaba el aporte de 10 activos, en razón de que había una mala administración por parte del Estado. Se ha generado un caos. Todos los meses no había dinero para pagar al sector pasivo. Y yo he hecho mis aportes al SENACIR por cerca de 4 o 5 años, y ahí me han dado mi certificado. En esos años he sumado cerca de 37,000 bolivianos de aportes, y eso han sido transferidos a las AFPs, a mi cuenta individual. Y se crea y se promulga la ley 1732 el 29 de mayo de 1996 como solución alternativa a este caos que se generaba, en razón de que 10 personas activas necesitaban sus aportes para pagar a un pasivo. Y tras año que pasaba, era un problema social, en razón de que no había el efectivo para pagar. Es por eso que, copiando este modelo de las AFPs que son aplicadas en Perú, Chile y Nicaragua, se implementó en Bolivia, y fue mediante la ley de la República de Bolivia número 1732 de fecha 29 de noviembre de 1996. Y ahí es donde se crea las AFPs, y estas AFPs entran en funcionamiento en mayo de 1997. Las administradoras de fondos de pensiones, como dijimos, entran en vigencia a partir de mayo de 1997. Se crean los 2 administradores de fondos de pensiones, Futuro de Bolivia, nacidos en números pares,
y previsión para los nacidos en números impares. Ahora, esto mediante resolución de la Autoridad de Pensiones y Seguros ya se ha modificado, porque aquella persona que desea hacer su aporte a futuro de Bolivia puede hacer indistintamente, obviando la fecha de nacimiento o el día de nacimiento en todo caso. A partir de esa resolución, ya esto ya es indistinto, pero al momento de la promulgación de la ley estaba en este sentido: los nacidos pares a futuro de Bolivia, los nacidos impares a previsión. Eso es básicamente. Y decimos, ¿qué es las AFPs? Las AFPs son los fondos de pensiones, son sociedades anónimas que tienen por objeto administrar un fondo de pensiones y otorgar a sus afiliados las prestaciones que establece la ley. Se financiará a través del cobro de comisiones a sus afiliados y podrán aumentar los ahorros de estos mediante inversiones. ¿Qué quiere decir esto? El 10% sí o sí va al ahorro de tu cuenta individual y nosotros pagamos el 0.5% como comisión para que administren nuestros fondos. Por eso decimos, el trabajador cotiza el 12.21% de su sueldo o salario. ¿Y cómo está esta distribución? Decimos, otra obligación del patrono es el de descontar obligatoriamente de los sueldos y salarios de los trabajadores las cotizaciones para los seguros de largo plazo, actuando como agente de retención, y deposita en las cuentas de las AFPs el 10% para la jubilación, el 1.71% para la invalidez y el 0.5% para los gastos administrativos de las AFPs. Y aquí hay un caso bien importante. El patrón, el empleador, es quien actúa como agente de retención y tiene la obligación de hacer la retención del 12.21% y estas depositarles a las cuentas individuales de las AFPs para que puedan beneficiarse del seguro social a largo plazo. Hay un caso que hasta el día de hoy no se ha solucionado de los trabajadores del YOI aéreo boliviano. Ellos eran descontados de sus sueldos, pero nunca llegaron a las AFPs. Y ahí se inicia el proceso de un coactivo social, en razón de que los ejecutivos de esa empresa ya desaparecida se lo han llevado el dinero, no han hecho el aporte necesario a las AFPs, a las cuentas individuales, y eso ha hecho que se genere lo que conocemos ahora un coactivo social, y eso se ventile en juzgados de laborales y sociales, por si acaso. ¿Quién supervisa a las AFPs? La entidad llamada por ley para supervisar a las AFPs es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Tiene la función principal de controlar a estas AFPs, las que conocemos como administradoras de fondos de pensiones. Y ya en la última parte del gobierno del señor Juan Evo Morales Aima, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se crea la gestora. Y esta gestora, a la fecha, lo único que hace es pagar la renta de vejez a todas aquellas personas que han cumplido los 60 años. Ya, y nos dice, tener dentro de los requisitos, tener 60 o más de 60 años cumplidos, estar registrado en la base de beneficiarios de renta dignidad, no cobrar un sueldo del sector público, no tener resolución administrativa que suspenda el cobro del Bolivida o Bono Sol. No se olviden que nació primero como Bono Sol, por cuestiones políticas lo cambiaron a Bolivida y ahora se ha quedado con renta dignidad.
Y aquí vamos a ir a la última parte de la temática del día de hoy. Inicialmente, hace unos 3, 4 años, ya se han ido reuniéndose el sector jubilado, porque estaban descontentos con las rentas que perciben mensualmente, y decían, me lo quiero recoger mi plata, porque es mejor ya todo en uno, porque de poco en poco no me sirve de nada. Aunque ustedes no crean, mediante las AFPs hay rentas que llegan a 190 bolivianos. Cuando trabajaba en la ASUS me han presentado sus boletas de pago para hacer la reafiliación y he percibido eso. Hay rentas de 350, 600 bolivianos, 700 bolivianos, y son rentas mínimas. Y ellos dicen, yo prefiero recoger todos mis ahorros para poder invertir en algún negocio pequeño. Como también ya un legislador, un senador de Potosí presentó un proyecto, y este proyecto de ley ha tomado cuerpo ya no solo en La Paz, ya tenemos en Santa Cruz, en Beni y en el resto del país, en Cochabamba, representantes y actores que están impulsando a que este proyecto de ley entre en discusión en nuestra Asamblea Legislativa, con la finalidad de que las AFPs devuelvan el dinero que han aportado los trabajadores, porque esto es dinero de los trabajadores, bajo dos argumentos importantísimos. Uno, en el 2017-18 ya el gobierno del señor Juan Evo Morales ha metido mano al dinero de los trabajadores, otorgando créditos a intereses bajos al sector agrario de Santa Cruz, a la CAU, y con eso ya haga parte de eso, por otorgar esos créditos a intereses bajos, ha hecho una buena alianza política y se ha fortalecido más. Y dos, las AFPs pueden invertir este dinero para que genere un interés. A nosotros nos daban una rentabilidad anual de 3.5 a 4% mensual, anual. En los últimos 2 años esto ya ha bajado al 1 al 2%, ya no ni siquiera llegamos al 4%. Y les daban a las entidades financieras para que ellos nos presten a nosotros con intereses desde el 7%, que es el más bajo en las entidades financieras, hasta un 28%. Eso es lo que hacen, pero al aportante, al trabajador, solo le dan un rédito de 2%. Es por eso que las entidades financieras nunca pierden. Sí, consiguen un crédito en intereses bajos y ese dinero presta al mismo pueblo, pero desde un 7% hasta un 28%. Y la demanda ha crecido. Se ha llevado varios talleres, seminarios virtuales respecto a la devolución de los aportes de las AFPs. Muchos con tintes políticos, muchos con bastante coherencia en base a la normativa. Y nosotros lo que vamos a hacer, no vamos a meternos al tema político, pero es necesario mencionar por qué se está haciendo. Este dinero se le quiere utilizar para dar como propuesta de campaña en la creación de 600,000 nuevos trabajos o empleos. Esa actitud yo no la critico, está bien, que con que cree 300,000 empleos, suficiente, pero que no utilice el dinero que ya hemos aportado, porque yo tengo 16 años de aporte a las AFPs y desde enero de este año a la
fecha yo ya estoy como profesional independiente, ya no tengo aportes. Y como hemos entrado en la cuarentena, ya no hemos generado ingresos. Nuestro vecino del Perú ha devuelto valor de $400 de los ahorros de las AFPs. Y esto es noticias recientes. Fue en el mes de junio. Chile ya está trabajando. Bolivia estaba en el mes de mayo de que sí, vamos a devolver entre 3.500 a 4.000 bolivianos, decían, para inyectar a aquellas personas que sí tienen sus aportes a las AFPs, pero antes de la pandemia, vale decir, hasta enero, febrero del 2020, ya han dejado de aportar, ellos sí se podían beneficiar. Ese era un proyecto, que nos devuelvan parte de nuestros ahorros en una suma máxima de 4.000 bolivianos. Hay un otro proyecto que ya está en la Asamblea de Diputados, donde nos dice, uno, hasta 100.000 bolivianos que tengas de ahorro, puedes recogértelo tus 100.000 bolivianos al 100%. Y aquellos que tienen hasta 400.000 bolivianos puedan recoger los 100.000 bolivianos ahorrados, que equivale a $15.000. Y aquellas personas que tienen arriba de 400.000 bolivianos aportados puedan recoger hasta un 25% de sus aportes. Esta idea parece descabellada, pero al momento, ya que en esta crisis de la pandemia, esta enfermedad del COVID-19, lo que ha hecho es generar desempleo. Y hay mucha gente que ha aportado y ya no tiene trabajo y ve por conveniente retirar sus ahorros individuales. Y es en este sentido de que ya en varios departamentos del país se está haciendo la recolección de firmas y a eso lo llamamos la iniciativa ciudadana. Eso es básicamente lo que nos dice este proyecto de ley. Hay muchos expertos, matemáticos actuariales nos dicen que al retirar quiebra el sistema, ya va a desaparecer las AFPs y como Chile, Perú están pidiendo que se desaparezcan las AFPs en razón de que una vez que usted llega a cumplir los 60 años y tiene más de 120 cotizaciones o aportes, te dan una renta mínima. Y nadie tiene garantizado un aporte de 360 cotizaciones que equivale a 30 años. En el caso mío yo me he quedado en el medio. Y lo único que me queda es llegar a la edad de jubilación para poder beneficiarme. Pero tendré que esperar 15 años para llegar a eso. Yo preferiría que ahora me devuelvan, cosa de que yo pueda invertir y ese dinero se quede dentro del territorio nacional. Y aquí, antes de terminar la exposición, tenemos las dos AFPs. Y lo he puesto en forma intencional en razón de que Previsión ya ha iniciado las acciones judiciales cuando ya se creó la gestora y cuando iban a desaparecer Futuro de Bolivia y Previsión. No se olviden de que aquí tenemos un contrato que nos liga por 40 años y no hemos llegado a los 40 años, nos falta. Eso es cuanto puedo decirles, jóvenes, muchas gracias. Estoy presto a responder cualquier duda. Quiero que me entiendan, lo he hecho el trabajo más comprimido posible en razón de que solo me han dado media hora y me he pasado de esa media hora. Mil disculpas, gracias, estoy presto a responder las consultas que tengan. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Tenemos varias cuestionantes de los participantes que están en línea. Voy a empezar con la primera pregunta, por favor. Jackie plantea esa pregunta y nos dice, ¿a partir de qué edad pueden aportar? ¿O a partir de qué edad se puede aportar?
me imagino, bueno, las AFPs. Ya, interesante la pregunta, Ninoska. No se olvide que esto tiene bastante relación a la Ley General del Trabajo. Y un menor de edad, un infanto juvenil de 14 a 18, puede aportar a las AFPs. Pero para que pueda trabajar, necesariamente tiene que tener la autorización escrita del tutor o tutora o de los padres. En ausencia del tutor o tutora o padres, la Dirección General del Trabajo podrá autorizar para que un menor de edad trabaje. Y si trabaja dentro de lo que es la modalidad cuenta ajena o independiente, necesariamente tiene sus aportes a las AFPs. Y se ha dado casos en empresas de la ya desaparecida Empresa Nacional de Ferrocarriles, han trabajado desde sus 14, 15 años y han llegado a tener 35 años de aportes. Y la edad mínima respondiéndole a ella es desde 14 años, obviamente con autorización. Ahora, ¿qué nos dice el Código de Familias y el Código Civil? La mayoría de edad nosotros lo adquirimos a partir de los 18 años. Antes era 21. Y por cuestiones políticas, porque necesitaban que los jóvenes voten, lo han bajado a 18 años. Entonces, una persona ya puede actuar en forma independiente una vez que cumple los 18 años, que es la edad donde ya puede, sin autorización de nadie, pueda trabajar. Esa sería la respuesta, Ninoska. Ok, muchas gracias, doctor. Henry, ¿continuamos? Claro que sí, aquí hay una pregunta de la participante Karina, indica, ¿podría explicar por favor el proyecto de ley en cuanto a la devolución parcial y en qué medida puede beneficiar o afectar al trabajador? Bueno, dentro del proyecto que ha tomado más fuerza, más cuerpo, porque se ha presentado varios proyectos, es la que presentó el senador Rodríguez, senador por Potosí, en razón donde nos dice de que nosotros podemos recoger hasta un monto, aquellos que hemos aportado a las AFPs, hasta un monto de 100,000 bolivianos, podemos recogernos hasta el 100%. Hay otro punto y otro parámetro que dice hasta 400,000 bolivianos, podemos recoger 100,000 bolivianos. Estos 100,000 bolivianos prácticamente te equivale a $15,000. Y aquellos que aportan, así, que tienen sus aportes en su caja de ahorro más de 400,000 bolivianos, pueden recoger hasta un 25%. Ahora, ¿en qué medida afecta? En el sentido de que tenemos trabajadores, ya por la coyuntura política, no se olviden, en tiempos de la UDP, del MNR, de la ADN, cuando habían cambios de gobiernos, había la masacre blanca, donde se limitaban en esas gestiones solamente a hacer ese aporte. Nadie te garantiza de que tú vas a trabajar los 30 años como te pide la ley para obtener tus 360 cotizaciones. Hay gente que ha trabajado un corto periodo de 4, 5, 6 años máximo hasta 10, y lo que hace es esperar a cumplir los 60 años para poder jubilarse. Y entonces ahí tiene que esperar unos 10, 15 años, y eso va en desmedro, y el dinero que tú ya has aportado con anterioridad recién te beneficias una vez de que cumplas los 60 años. Ahora, ¿en qué medida va a afectar? Va a afectar enormemente, en razón de que va a tener que cambiar la normativa. Dentro de los expertos que hay en la Asociación Boliviana de Abogados Laboralistas y de Seguridad Social, indican de que se va a cambiar y modificar esta ley 065, haciendo la desaparición de las AFPs, en razón de que una vez de que cumplas los 60 años, lo que recibe son migajas y otra gente es la que se beneficia. Eso es lo que podrías responder, mi estimado Henry. Hay otra pregunta de Mario, indica, soy trabajador independiente
¿puedo aportar al seguro social obligatorio de largo plazo que administran las AFPs? Sí, dentro de lo que es el Código de Seguridad Social contempla ese extremo. Un independiente, ya sea transportista, vivandero, comerciante, puede. Y eso se llama una afiliación voluntaria. Y lo toman como mínimo el aporte, el salario mínimo nacional, que en este entonces está con 2.124 bolivianos. Ahí hay que hacer un cálculo aritmético, que es el 12.21%, y eso es lo que aporta, y ese aporte es individual, voluntario de un trabajador independiente. Sí se puede, ese extremo está contemplado en la normativa. Ok, gracias, doctor. Bueno, continuamos con las preguntas. El compañero Paul Toshiro pregunta, ¿con qué porcentaje se puede jubilar una persona que está en edad de jubilarse? Bueno, lo que nos dice la normativa, el 065, nos pide como requisito tener 120 cotizaciones. ¿Y eso a cuántos años nos da? Nos da a 10 años, mínimamente, ¿ya? Y aquellas personas que tienen menos de ese aporte, bueno, tienen que esperar a que cumplan los 60 años para que en un global te lo den todos tus ahorros. Pero aquellos que han cumplido los 120 cotizaciones ya pueden beneficiarse por el tiempo de vida que les queda. El índice de vida o el promedio que dan para el adulto mayor en Bolivia, inicialmente era 65, luego ha ido subiendo a 72, y nos indican que por cuestiones de que en esta parte del mundo es mucho mejor y están subiendo, es lo que nos dice el INE, está subiendo a 72 años. Es el promedio de vida del boliviano, 72 años. ¿Qué quiere decir? Que tú te jubilas a los 60 y solo vas a poder disfrutar de tu renta de jubilación 12 años. Eso es básicamente lo que pone en seria duda la continuidad de este sistema, en razón de que para hacer el cálculo ellos lo utilizan en la edad de 100 años y muy poca gente llega a esa edad. Esa sería la respuesta, Ninoska. Ok, una pregunta más de la compañera Ana María Guzmán, que pregunta, cuando una persona divorciada fallece antes de jubilarse y tiene hijos mayores de edad, ¿los aportes son devueltos a los hijos? Interesante la pregunta. Cuando nosotros hacemos nuestra afiliación a las AFP, declaramos nuestros derechos habientes. Y mi derecho habiente, bueno, yo coloco a mi esposa y a mis hijos. Pero si mis hijos ya adquieren la mayoría de edad, ya están exentos. Y si la esposa fallece, ahí ya es donde termina la relación, porque esto no es devuelto ya a los hijos mayores de 18 años. Caso excepciones que está contemplado en la norma, cuando el menor de edad ya adquiere la mayoría de edad y tiene una discapacidad motora de más del 45%, ya se le puede otorgar, así haya cumplido el tema de 18 años, la mayoría de edad, en razón de que es una persona con discapacidad y el único sustento va a ser la renta que se hubiera beneficiado su padre. Esa es la excepción que está contemplada en la norma, Ninoska. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta de Luis, indica, ¿no? En el caso que me retiren de mi trabajo y solo llegue a aportar 8 años, ¿es posible retirar mis aportes de las AFPs? Y si se puede hacer posteriormente el trámite a seguir, ¿o cuánto tiempo tardaría? Indica Luis. Muy buena pregunta, Gensi. Y eso sí se practicaba en las AFPs hasta el año 2014, 2015, no tengo la fecha exacta. Si yo tengo 8 años de aportes, no llego a los 10
y he cumplido ciertos requisitos y pretendo retirar mi ahorro global, sí se podía hacer. Pero ya posteriormente, el 2015, sacó una resolución, la APS, donde prohibía a aquellas personas que tengan 1 año, 2 años, hasta antes de 10 años, lo que tienen que hacer es esperar que cumplan 60 años en caso de los varones, 58 en caso de las damas. Y si las damas tienen 3 hijos, se podría bajar hasta 55 años y ahí sí puedes retirar su ahorro personal, como en el ejemplo que me diste. Si cumple, solo tiene aportes hasta 8 años. Sí puede hacerlo, pero una vez que cumpla los 60. Pero hasta el 2014 lo podía sacar y no era necesario que cumpla los 60. Esa es la respuesta, Henry. Freddy nos pregunta, ¿no? Y dice, los que aportaron pocos años y ya no aportan por ser trabajadores independientes, ahora con este nuevo proyecto de ley, ¿podrán recuperar esos aportes? Sí, ¿por qué? Nos dice en el punto 1, hasta 100,000 bolivianos pueden recuperar hasta el 100%. Se ha quedado con un aporte mínimo, por decirles, de 10,000 o 20,000 bolivianos, está dentro del margen, puede recuperar en la totalidad. Ok, continuamos entonces con las preguntas. El compañero Plácido Chura nos pregunta, ¿cuánto es el mínimo de aportaciones y cuánto el máximo al que se debe llegar para la jubilación? Y si se ha sobrepasado el máximo, ¿qué tipo de tratamiento se debe realizar respecto a estos aportes excedentes? Muy bien. El mínimo es 120 cotizaciones, que equivale a 10 años de trabajo o de aporte. Y lo que nos dice la normativa es un máximo de 360 cotizaciones, que nos equivale a 30 años de trabajo. Nuestros países vecinos, tanto del Perú, Chile, toman como ejemplo o parámetro 35 años de trabajo. Aquí en Bolivia toma como parámetro 30 años de trabajo. Entonces nosotros lo hemos bajado 5 años, que nos equivale a 60 aportes. Ahora, dando respuesta directa al señor, me dice cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo. Para que una persona se beneficie de las rentas de vejez, necesita arriba de 120 cotizaciones y a un máximo de 360 cotizaciones, que equivale a 30 años. Y ahora había aquellas personas que han trabajado a temprana edad, 14, 15 años, como les di el ejemplo de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, han llegado a los 35 años, pero ellos se han jubilado con el anterior sistema, el Sistema Nacional de Reparto. No se olviden que la empresa ya desaparecida por el tema de la capitalización, desapareció en la gestión 93-94 en el gobierno del MNR. Y existe hoy en día muy poca gente que pueda llegar a trabajar 35 años. El tope es 30 años. Eso sería la respuesta. Ok. María del Pilar Vega nos pregunta, si retiramos una parte de nuestros ahorros, ¿nos beneficia o a la larga tendremos que reponer ese monto? En uno de los proyectos, porque ha habido varios proyectos, donde se estipula que nos van a devolver 4,000 bolivianos. Haciendo cálculos matemáticos, estos 4,000 bolivianos, con el actual salario mínimo, que es 2,124, te equivale a 1 año, casi 2 años de aporte. Eso es lo que te equivale con el mínimo. Y lo que nos decía, esto lo vamos a tomar como préstamo para luego reponerlo y no afecte.
Pero esa idea ya ha sido desechada en razón de que el gobierno, el órgano ejecutivo ha dicho, no, este dinero no se toca. Es en ese sentido que ya el senador Rodríguez ya ha presentado otro proyecto de ley que está estipulado las escalas que les he mencionado, y como ustedes pueden ver en el Face, en medios sociales y en medios de comunicación, está tomando cuerpo en Yacuiba, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz y en el resto del país. Está tomando cuerpo en razón de que no hay el circulante, no hay la moneda, no hay el billete que circule que pueda ayudar a sostener a nuestras familias. Y se está usando como buen argumento en razón de que nosotros no tenemos, los que están en todo caso, y ya han dejado de aportar, son los que más están reclamando. Ahorita el sector que está aportando, los activos, no dicen nada porque está bien para ellos. Y no es que nosotros queremos dividir entre los que están aportando y los que no están aportando. Lo que se pide es en justicia de que se pueda devolver los aportes individuales. Ahora, aquella persona que considere que las AFPs y el sistema de jubilación mediante la ley 065 está bien, no retira su dinero. Pero lo más seguro que va a pasar es de que la mayoría va a querer retirar su dinero porque preferiría invertirlo ellos mismos. Esa es la situación, lo que hace que hay una oposición que también se considera, pero en estos momentos lo que se está buscando es inyectar económicamente a aquellas personas que no tienen trabajo. Esa sería la respuesta, Ninoska. Gracias, doctor. Doctor, para aclarar, ¿no?, a todos los que nos están tratando estas preguntas, ¿en qué consiste la pensión de invalidez? Muy bien. Es pues cuando el trabajador ya dentro de lo que es la edad de trabajo sufre algún accidente, pierde ya sea los miembros inferiores o miembro superior o parte del miembro superior. Se ha atendido un caso donde él, por manipular una máquina, una herramienta, ha perdido parte de los dedos del medio de la mano derecha. Y ahí es donde juega un papel importante, por eso llamamos el seguro social, porque no se olviden esta parte, cuando ya se generó la primera revolución industrial, se generaron las máquinas y todo lo demás, y por la mala manipulación, incluso perdían el brazo o la pierna. ¿Y qué hacíamos del trabajador? El empleador contrataba a otra persona que esté con los miembros completos, ya sea inferior o superior, para reemplazarlo. ¿Y en qué queda con aquella persona que ha sufrido el accidente? Aparte de perder el trabajo, aparte de que ya ha perdido parte de su cuerpo, ya sea, por decirles, el miembro superior, la mano derecha, el brazo derecho, se queda sin nada, y es más, está postrado en un cuarto. Y es ahí ya que ingresa lo que es la seguridad social, en el corto y en el largo plazo. Y el largo plazo da pues esto, lo que conocemos, la de invalidez. Tenemos derecho nosotros ya, para después de presentar todos los requisitos, tenemos derecho a cobrar la renta de invalidez, tal como está estipulado en el artículo 45, numeral 3, podemos cobrar la renta de invalidez, podemos cobrar la renta de viudez, de vejez y de muerte. Y ahí se va a aquella persona que tiene invalidez. Y si le permite trabajar, entonces va a recibir su renta de invalidez, y también el empleador, y eso está en la Ley General del Trabajo, tiene que acomodarle ya para, de acuerdo a sus aptitudes físicas, a las nuevas aptitudes físicas,
Si ha perdido un brazo, por decirle, ya tendrá que mandarle pues a la parte administrativa para que sea mensajero o ujiera. Eso es lo que dice nuestra normativa. Está estipulado en el Código de Seguridad Social como también en la Ley General del Trabajo. Esa es la respuesta, mi estimado Henry. Hay otra pregunta puntual, esto en relación a lo que estipula, ¿no?, nuestra Constitución Política del Estado, más claramente en el artículo 45 y todos los parágrafos que mencionan, ¿no?, en cuanto a cobertura del seguro, ¿no?, a largo plazo. Tengo una pregunta personal, ¿no? ¿Qué es el seguro de riesgo profesional? Y aquí hay muchas personas que desconocen esta modalidad, ¿no?, de seguro a largo plazo. Por favor, doctor, adelante. Muy bien, es pues lo que hemos hablado la anterior semana en riesgo profesional. Decimos, por ejemplo, los mineros, como están a 1,000 metros, 2,000 metros bajo superficie, están exponiendo sus pulmones. Es más, la Ley General del Trabajo les obliga a que les entreguen 1 litro de leche diario. Incluso la Ley 065 ya lo ha bajado, si no me equivoco el dato, a 50 años o 45 años para que puedan jubilarse. Ahora, dentro de los riesgos profesionales estaba considerado la estrés y decían ahora en esto de la pandemia, el COVID también debería ser considerado como riesgo profesional. Podría darse para aquellas personas que trabajan en forma directa atendiendo a los pacientes. Hablaremos del sector de los médicos y enfermeras. Ellos están expuestos, de acuerdo a su profesión, a tener contacto directo con el paciente. O como el minero tiene que manipular la dinamita y por una mala manipulación pierde un miembro de su parte, de su cuerpo. Entonces, ahí es donde entra el tema de riesgos profesionales. Estos riesgos profesionales están dentro de lo que es el Código de Seguridad Social para garantizar algún tipo de accidente de trabajo cuando el profesional, en cumplimiento de las funciones al cual ha sido contratado, sufra algún tipo de desmedro en su cuerpo o alguna una enfermedad que recaiga en una incapacidad. A eso se refiere, mi estimado Henry, los riesgos profesionales. Gracias, doctor. Vamos a seguir absorbiendo las diferentes interrogantes que tienen nuestros participantes, ¿no? Acá dice una pregunta de la participante Marisabel Inchauste. Dice una pregunta: si una persona está recibiendo una renta con continuidad laboral, ¿esto afecta en algo cuando tenga que jubilarse en el futuro? A ver, ¿me podrías repetir la pregunta, mi estimado Henry? Dice, si una persona está recibiendo, yo creo que se equivocó, ¿no?, en mencionar renta, seguramente es algún aporte de parte del ente patronal que recibió, ¿no?, por los años que trabajó, recibió algún monto económico, ¿no?, en compensación, seguramente es de la continuidad laboral que ahora ella está en esa modalidad. ¿Esto afecta en algo cuando tenga que jubilarse? Ya, a ver, vamos. Supongo que debe querer decir esto. Por ejemplo, yo me he jubilado mediante el Sistema Nacional de Reparto, con el antiguo sistema. Ya, y hay gente, colegas que tengo, docentes y demás, que se han jubilado con el anterior sistema de reparto. Vale decir que mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante el SENACIR, reciben su boleta de pago y a mí me ofertan ingresar a trabajar como director ejecutivo de una entidad descentralizada, pero tengo mi renta y con el anterior sistema. Entonces ahí no puedo recibir doble remuneración en razón de que el SENACIR me está pagando mi renta de vejez mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
y me van a si tengo una renta de 4.000 bolivianos y me ofrecen un sueldo de 15.700, que es el sueldo de un director, yo me voy pues al sueldo, y lo que hay que hacer es pedir licencia indefinida, presentar una carta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con copia al Senacir para que dejen de pagarme mis rentas de vejez. Y estas rentas de vejez me dejan de pagar mientras, en tanto y en cuanto dure mi relación obrero-patronal con esa empresa pública o en esa empresa privada. No, pública, perdón, solo pública, porque son recursos del Estado. Eso es cuando te has jubilado con el sistema antiguo. Ahora, cuando te has jubilado con el sistema nuevo y me dan una renta de, qué sé yo, 2.000 bolivianos y me ofrecen un trabajo de director y me dicen, puede ser el director de esta institución, yo voy y digo sí. Y aquí no necesito pedir licencia, en razón que las AFPs no es dinero del Estado. Son dinero de los trabajadores, sí, pero son administrados por empresas que son particulares y son sociedades anónimas. Cuando trabajamos en el sector de recursos humanos se dio estos casos y con experiencia propia comento y doy como ejemplo ese caso. Me parece que eso es lo que quería indicar la señora. Hay esa posibilidad de pedir licencia para no tener doble remuneración cuando estás jubilado con el anterior sistema, que es el del Sistema Nacional de Reparto, y cuando estás con las AFPs puedes recibir tanto tu renta de vejez por la AFP como también tu sueldo íntegro. Esa es la respuesta, mi estimado Henry. Ok, gracias, doctor. Yo tengo una pregunta personal respecto a esta ley de la devolución de aportes. Considerando que se apruebe esta ley, ¿a quiénes beneficiaría más esta ley? ¿A gente que está ya en edad de jubilación? ¿O a las personas que todavía, digamos, no tenemos la edad, no cumplimos con los requisitos para jubilarnos? ¿Y a quiénes sería, o para cuáles de estos dos grupos sería más perjudicial? Bueno, interesante la pregunta, Ninoska. ¿A quiénes benefician? Aquellas personas que no están recibiendo su renta y que tienen que esperar por lo menos 10 años a beneficiarse. Ya en sus aportes 15, 16 años, pero les falta la edad. Hay una opción, pueden pedir que se les dé con la edad que tienen, obviamente que el porcentaje va a bajar y entonces va a ser una renta muy, pero muy mínima. ¿Y a quiénes afecta? Afecta a aquellos que están recibiendo su renta en estos momentos, al menos los de anterior sistema, en razón de que ellos ya están recibiendo su renta, pero si van a retirar el dinero de las AFPs, ya no va a haber el lucro cesante, ya no va a haber el efectivo para poder pagar, porque no se olviden de que muchos de estos dineros han sido invertidos. En la gestión 2017, no sé si el dato es cerrado, pero he buscado, son 19 millones de bolivianos que se les ha otorgado para crédito, que ahora este crédito habría que ver los pormenores si va a ser recuperable o es que es a fondo perdido, porque no se olviden que se los ha entregado a al sector agrario de Santa Cruz. Entonces, es un tema latente que tenemos aquí los pasivos, los activos, aquellas personas que ya han dejado de aportar, pero les falta la edad correspondiente para poder beneficiarse de la renta de vejez. Tengo un caso que hemos visto, él tenía 12, 13 años de aporte y él decía, antes de ser jubilado, decía, yo quiero acogerme al global, pero no ha podido porque él ya tenía más de 120 cotizaciones. Entonces el sistema
le dice de que tiene que acogerse nomás a la renta y beneficiarse mes tras mes de su renta, y su renta es 650 bolivianos. Es por eso que él quería recoger ya el global antes de recibir su primera renta de jubilación. Entonces, aquí es para hacer un análisis, aquí entra lo que es sociología jurídica. No se olviden que los sociólogos te dan los índices, los insumos necesarios, y los juristas hacemos la normativa en base a estos datos. No se olviden de que hay en nuestra población bastante gente que tiene sus aportes, sí, pero les falta la edad. No se olviden también de que en el año 1993, después de la capitalización, se generó la generación sándwich, que ellos estaban en el medio, no eran ni chicha ni limonada, y eso ha generado bastantes problemas económicos, y ahí ha sido un buen sector de la población de nuestra sociedad que se ha visto afectada. Eso sería la respuesta, mi estimada Ninoska. Ok, muchas gracias, doctor. A ver, una pregunta más, dice el compañero Enrique Valle. Estoy jubilado con el actual sistema de las AFPs y con continuidad laboral. ¿Esto afectará a mi jubilación? Ya. Me dice, estar jubilado con el actual sistema, el nuevo sistema de las AFPs que han entrado en vigencia de mayo de 1997. Exacto. Y me dice que afectará mi jubilación, pero si ya está jubilado. No, está con continuidad laboral. No afecta para nada. No afecta para nada porque sigue aportando, más bien mejora sus aportes. Si para cuando él se ha jubilado, por decirles, con un ahorro interno un ahorro individual de 200,000 bolivianos, y le están otorgando una renta de 500 o 650 bolivianos, lo que está haciendo, si sigue aportando, ya sea en una privada o en una pública, va a hacer que mejore el monto de su ahorro individual. Y si trabaja por 2, 3, 4, 5 años, ya no va a ser 200,000, va a ser a unos 250,000, 260,000 bolivianos, y eso va a hacer que mejore su jubilación posteriormente. Ok, gracias, doctor. Ya para concluir, hay una pregunta muy recurrente de todos los participantes y está relacionado con el tema del uso que está haciendo el gobierno de nuestros aportes. La pregunta dice: si nosotros como aportantes podemos generar alguna acción legal contra el gobierno por ese uso indiscriminado de nuestros fondos, de nuestros recursos o de nuestros aportes. Interesante la pregunta, Ninoska. Es justamente lo que ha dado esencia, es justamente lo que ha dado pie a este proyecto de ley del senador Rodríguez. Porque ¿quién garantiza de que este uso indiscriminado, diremos, de préstamos y que van a ir a las entidades financieras o para crear nuevas fuentes laborales, retornen? Es fácil sacar, el problema es que retorne. Y una de las cosas importantes que hay que hacer notar, y es de conocimiento público, es de que se han iniciado procesos judiciales al exministro de Economía y Finanzas Públicas, donde indican de que él es el que ha hecho el tema del software, que no ha funcionado, que la gestora es un invento, y ahí también ha sacado su alicota aparte para poder financiar su campaña y todo lo demás. Como también la actual presidenta o el ejecutivo actual nos dice que vamos a usar este dinero para inyectar y generar 600,000 empleos. Y dentro de esto sale pues este proyecto de devolución de aportes. Ahora, las acciones judiciales se puede implantar impidiendo un amparo constitucional, porque está bien clarito lo que dice en el artículo
5, numeral 13, numeral 3, perdón, donde nos dice: el régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo, discapacidad y necesidades especiales, desempleo y pérdida de empleo. Esa parte no la hemos desarrollado en nuestra legislación. Orfandad, y aquí está lo que es el largo plazo: invalidez, viudez, vejez y muerte. ¿Y con qué dinero vamos a garantizar estos pagos? Es por eso, antes de que sigan distribuyendo y disponiendo los ahorros de los trabajadores, preferimos que nos los devuelvan. A consecuencia de eso es de que se ha presentado este proyecto de ley. Ahora, las acciones judiciales, como te digo, hay que hacer un amparo constitucional porque estaría contraviniendo la Constitución. Esa sería la respuesta, mi estimada Ninoska. Ok, doctor, muchísimas gracias. A nombre del equipo Generación HD, quiero agradecerle por esta exposición que nos ha permitido conocer, ¿no?, los lineamientos de la Ley 65 de pensiones y todos los derechos y las acciones que nosotros podemos desarrollar como trabajadores y principalmente como aportantes. Estamos seguros de que esta información nos va a permitir a nosotros optar por mejores decisiones, ¿no?, respecto a lo que viene a ser la ley de pensiones. Sin más, agradecerle de sobremanera por su disposición de tiempo para brindarnos esta información. Y a todos los participantes, esperamos que les haya gustado el curso y recuerden que pueden ver el video del curso de Seguridad Social a Largo Plazo completo, que está disponible en nuestro canal en Facebook Generación HD. Entonces, los invito a que se suscriban, comenten y compartan, ¿no?, y le den un like al video. Muchas gracias. Gracias, licenciado Herrera, por la exposición que con toda seguridad, ¿no?, con lo que se ha abordado la anterior semana, con lo que era seguridad social a corto plazo, ahora seguridad social a largo plazo. Lógicamente el tema es muy amplio, extenso, pero con los detalles que usted ha mencionado a nivel general, con toda seguridad los participantes han podido absorber sus dudas, ¿no? No sin antes agradecer también a la empresa Dictor Bolivia, del licenciado Iber Salazar, Gustavo Gutiérrez, ya que gracias a ellos y al equipo Generación HD se gestionan estos cursos de actualización que lógicamente tienen el objetivo de dar herramientas, ¿no?, y compartir el conocimiento a toda la clase trabajadora. Y también a usted que está participando a través de la pantalla, que día tras día pone un like a la página, y eso nos ayuda a que nosotros podamos ampliar nuestra página con beneficio a la clase trabajadora, lógicamente, ¿no? El día de mañana nuevamente tenemos otro curso de actualización, esta vez en el ámbito informático, donde se va a tocar diferentes temáticas actuales con relación al teletrabajo, como ser la ciudadanía digital, la firma digital, que es tan importante, ¿no?, el trabajo remoto, por mencionarles tan solamente un ejemplo, el TeamWeaver. Así que el día de mañana será un curso 100% práctico con los expositores. Precisamente estarán acompañándonos el licenciado Iber Salazar juntamente al licenciado Gustavo Gutiérrez. Licenciado Herrera, muy agradecido. Creo que hemos logrado absorber la mayor cantidad de preguntas, lógicamente que por factor tiempo no podemos abordar en su totalidad. Nuevamente, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Yo me despido, Henry Silva, trabajador a nivel administrativo de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Licenciado Herrera, sus palabras de despedida y hasta una nueva oportunidad, por favor. Bueno, muchas gracias. En principio, agradecer a Generación HD, agradecerte a vos por el espacio que me cedes, estimado Henry, Ninoska, y pedirles pues de que si tuvieran alguna consulta, pues mi oficina está en el segundo piso del edificio ferroviario al lado del Colegio de Abogados. Mi número de celular es el 701-115-36. Estas dos charlas que hemos dado, hemos intentado abordar una pequeña dinámica de lo que es el seguro social en el corto plazo y en el largo plazo, porque se presenta una serie de
consultas y lo cual nosotros estamos prestos a absorber. También agradecerte, Henry, y estamos prestos a cualquier llamado, a cualquier otra temática, es cuestión de coordinar y agradecer también a la teleaudiencia, en este caso, en este medio social, que es el Facebook, para que nos puedan continuar siguiendo. Interesante la temática del día de mañana, el cual nosotros tenemos que cambiarnos el chip. Tenemos que cambiarnos el chip, puesto de que ya se promulgó en Bolivia el teletrabajo. Y el teletrabajo recién se promulgó el 17 o 27 de abril de este año. Sale una primera reglamentación, el cual está objetada con ciertas observaciones y es motivo de análisis. Ahora, en la parte técnica está pues lo que es el TIPS, y esa parte del TIPS nosotros tenemos que desarrollarlo para beneficio de que podamos continuar trabajando nosotros desde nuestras casas, porque ya está implantado lo que es el teletrabajo dentro de lo que es el territorio nacional de Bolivia. Con estas palabras me despido, muchas gracias. Mañana seguiré la reunión, la invitación, en razón de que mañana es un tema importantísimo y los que no aún tenemos ciertos problemas en manejar la tecnología, mañana vamos a salir de dudas. Muchas gracias, agradezco a Generación HD. Gracias por todo, hasta luego. Ok, buenas noches. Abrazos.